Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de a qué hora decidan ustedes conectarse y de dónde estén. Seguimos con la ronda de reflexiones acerca del mundo académico. En esta ocasión tenemos al doctor Santos Carretero. Ustedes lo conocen porque ya ha estado aquí varias veces en el canal. A modo de recordatorio, les digo que es doctor en lenguas semíticas, en hebreo y árabe, por la Universidad de Salamanca, aparte de participar en varios másteres y cursos, como en este que nos convoca del Instituto Shalem también. Es profesor del Instituto Israelí de Ciencias Bíblicas, que está vinculado a la Universidad de Jerusalén. Y aunque su especialización tiene que ver con la literatura apocalíptica, ¿no? Y todo este fenómeno que sucede con el mesianismo y el fin del mundo, esta obsesión que hay en el Segundo Templo, pues como filólogo no deja investigar en otros campos, y hace poco recibió un premio por una editorial muy prestigiosa, la Abril, con un trabajo que hizo sobre el color. Lo primero de todo, muchas gracias, Santos. Muchas gracias a ti también, Raúl, y a Carla, a todo el mundo en el canal por la invitación una vez más, y encantado de estar aquí para compartir un poquito sobre este curso que estamos preparando en el Instituto Shalem. Vale, sabes que las primeras preguntas, digamos, Sí. Queríamos acercar el mundo académico a los seguidores del canal, ¿no? Porque nos damos cuenta que hay como una desvinculación, que en general parece que hay en esta lucha, yo creo que más aparente que otra cosa, pero en esta lucha que hay entre ciencia y fe, Sí. o que se quiere hacer de perpetua de ciencia y fe, parece que predomina la idea de que la labor de quien investiga es quitarle argumentos al que cree, ¿no? Y me gustaría un poco que opinaras de eso. O sea, una cosa es ponerse filtros para evitar sesgos, Sí. y otra cosa es que la demostración o refutación de ninguna divinidad sea objetivo, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, que al margen de las clases que imparto sobre lengua, ya sea de hebreo o de arameo fundamentalmente, pues sí que trato en varios cursos sobre pues, el fenómeno religioso, pero acompañado obviamente del elemento histórico, literario, cultural, porque todo tiene que ir de la mano. Pero efectivamente, yo nunca lo hago desde una perspectiva para quitar la fe al estudiante, porque yo sé que tengo muchos estudiantes que tienen una marcada confesión religiosa, la mayoría de carácter cristiano, también tengo estudiantes de judíos, y otros en los que, bueno, pues la confesión quizás es algo que no se perciba tan fácilmente, pero yo tengo muy claro desde el principio. Yo además me he criado digamos, de tradición católica aquí en España, pero eso no impide que yo vaya a dar un enfoque o dar un enfoque a confesional o de adoctrinamiento, o al mismo tiempo que vaya a quitarle la fe a la persona a la que voy a enseñar. Yo voy a enseñar los datos, los hechos, el fenómeno, una perspectiva analítica, una perspectiva seria, para llegar así a unas conclusiones. Sobre todo, lo que queremos muchas veces hacer es, bueno, cómo pensaban estos grupos, cómo pensaban estas comunidades, esos individuos hace 2000, 3000 años, en la época que sea, y bueno, luego ya cada uno, vamos a decir así, pues cómo lo pueda aplicar en su día a día, en su espiritualidad o en cualquier otra rama, en cualquier aspecto, en sus estudios, por supuesto, claro que sí, pero efectivamente, por lo menos desde mi perspectiva, yo lo dejo muy claro en las primeras clases siempre que imparto sobre cuestiones de esta índole, historia de la religión, que aquí no estamos para quitar la fe de nadie, ni machacar la fe de nadie, ni las creencias, pero vamos a explicar las cosas de una perspectiva seria, una perspectiva rigurosa, y de esta forma yo creo que enriquecernos en múltiples sentidos. Y ese, el ámbito espiritual, por supuesto, pues puede ser claramente uno de ellos. ¿Cómo a ver, está claro que como filólogo, la labor del filólogo, cuando estás hablando de textos, es clave, ¿no? Es decir, no Sí. se puede estudiar esto sin atender a cuestiones filológicas Eso es. del texto. Pero ¿cómo llevan a cabo, por ejemplo, en este diálogo transdisciplinar o interdisciplinar, esta relación, cuando, por ejemplo, como investigador, ¿no? En tu caso concreto, como investigador, ¿cuándo tienes que, digamos, cruzar la información que tú crees con
arqueólogos, con historiadores. ¿Tú crees que hay ya un lenguaje intermedio que te facilita, o es una cosa que tienes que hacer caso a caso? Quiero decir, Pues, ¿entiende el arqueólogo y el historiador las razones de un filólogo, o un filólogo la terminología, por ejemplo, de un arqueólogo? Pues Eso es lo creo que que quiero. no siempre pasa eso. Efectivamente, a veces hay como que superar algunas barreras. Lo he comentado con algunos compañeros a lo largo de los años, que algunos del ámbito, digamos, son historiadores, otros precisamente son arqueólogos. Yo en mi caso pues soy filólogo y hay a veces que escucho decir, bueno, es que el filólogo al final termina entrando en el terreno del historiador o del arqueólogo, porque no solamente va el texto y luego se va precisamente a nuestras fuentes, nuestros materiales. Digo, bueno, pero vosotros también. Tiene el arqueólogo, el historiador muchas veces para, digamos, reforzar o por lo menos sacar alguna conclusión más allá de la cultura material, pues obviamente también tiene que ir al texto. Creo que al ser obviamente todo forma parte de las humanidades, nos tenemos que nutrir unos de otros. Unos partimos del texto, otros partimos del descubrimiento, como decíamos, de la cultura material, de la crónica. Y sí es cierto que a veces aunque usamos obviamente un lenguaje académico cuando nos expresamos en publicaciones, en congresos, pero sí que uno tiene que hacer, por supuesto, yo creo, por lo menos mi perspectiva, que tiene que hacer también una formación para adquirir ese lenguaje, esa terminología, esa forma de cómo comunicarse y cómo comprender precisamente las disciplinas del otro. Yo he hecho muchos cursos sobre arqueología del mundo antiguo y no soy arqueólogo, pero ¿por qué? Porque considero que necesito para asimilar mucho mejor y como comprender y luego ya llegar a mis conclusiones o incluso luego ya para transmitir yo en mis propias clases ese conocimiento. Entonces, para mí creo que sí es necesario que haya un diálogo entre unos y otros y todos nos nutrimos de ello. Esto está muy bien, porque es un tema que me gusta dejar claro, que es Ujú. la labor de un investigador no se queda en su campo, que es decir, Efectivamente. está continuamente intentando establecer puentes para confirmar teorías, entre otras cosas, por lo menos para ponerse filtros, ¿no? Como para decir lo que yo he concluido en mi estudio pudiera ser un disparate Correcto. desde el Mira, punto de de vista. hecho, según lo estás comentando, me estoy acordando el tema del color en la Biblia. Yo en la vida habría pensado que iba a tener que estudiar cómo eran los animales en el antiguo Canaán y en el antiguo Egipto. No solamente porque si me he basado en el texto, bueno, pues describe el texto de Ezequiel o de Zacarías, cómo son los caballos en la Biblia, o cómo en el libro de Génesis son las ovejas, según el relato de Jacob, cuando está cuidando las ovejas de su suegro. Y he tenido que buscar, y vamos a decir así, indagar muchísimo estudios que se han hecho sobre flora y fauna en el mundo antiguo, para luego ver en el texto, bueno, pues esa palabra que aparece ahí realmente indica ese término en concreto o puede ser otra cosa. Entonces, he tenido que nutrirme de aspectos y campos que ya incluso, pues, vamos a decir, más alejados de las humanidades, para intentar comprender así los estudios que yo mismo estoy llevando a cabo. Entonces, obviamente, tenemos que echar mano y tenemos que profundizar, obviamente, en mucho más allá, en no quedarnos solamente en el texto con nuestra pequeña parcelita, sino obviamente ir más adelante. Como especialista, digamos, en el campo específico de la lengua, lo que atiene a la Ujú. lengua y bueno, a la lengua y por tanto a la escritura, ¿no? Sí, Estamos hablando no solamente de una lengua, sino de una lengua de un sector, digamos, culturalmente privilegiado, que tiene acceso a los sistemas de escritura y a los materiales de escritura. sí. Hay algunos temas que yo creo que algunas confusiones que en mi ignorancia, creo que tienen que ver con falsos amigos, ¿no? De que se Ujú. producen, ¿no? Cuando uno estudia otra lengua dice, uy, esto suena parecido, pero significa cosas a veces radicalmente distintas, ¿no? Sí. En el caso, eh, por ejemplo, de esta mañana lo hablaba precisamente con Carla. Eh, cuando nosotros utilizamos religión, sabiendo que los griegos no tenían esa palabra, los griegos tienen una cosa que podría traducirse como piedad o observancia o algo Sí. así. El judío tiene una cosa que tiene más que ver con lo normativo, con lo legal, Ujú. ¿no? Sí, correcto. Eh, el concepto del amor y el concepto de la justicia no son exactamente los mismos que los que hemos heredado el amor trovadoresco, Por ¿no? ejemplo, De la Edad efectivamente. Media, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de eso.
Sí, pues la terminología, por supuesto, es muy importante. Estoy recordando ahora mismo que en algunas clases en las que trabajamos los, vamos a decir así, los géneros literarios de la Biblia, pues hablamos de textos en prosa, textos en poesía y textos, llegamos a la parte de textos judiciales, los códigos legales, vamos a decir así. Pues tenemos la palabra en hebreo, una de tantas precisamente palabras de la justicia, que es la palabra mishpat. Mishpat, esa palabra podemos traducir como justicia, pero si analizamos su raíz y su uso a lo largo de los siglos dentro del propio texto bíblico, podemos ver que se refiere no solamente a lo que entendemos como justicia de una forma un tanto más genérica, pero también, por ejemplo, la justicia, no a la justicia, sino a la costumbre, lo que se hace por costumbre, que al final se convierte en lo que es lo que hay que hacer, lo que es lo justo, es decir, ya vamos derivando y ya, bien, esto es lo justo, ¿por qué? Porque es bueno, entonces es la costumbre. O incluso, por ejemplo, el Una gobernar. consuetudine, como los germanos, ¿no? Efectivamente, eso es, pues lo mismo, esa palabra engloba también eso. Luego también justicia, por ejemplo, en hebreo tenemos la palabra tzedaká, pero tzedaká se entiende muchas veces como es la justicia de ayuda al prójimo, al necesitado, a la viuda, al huérfano, al enfermo. Nuestras traducciones muchas veces, con una redundancia y simplificación tremenda, dicen justicia, pero ¿qué tipo de justicia? Hay muchas dimensiones. Y eso, por ejemplo, en hebreo, pues conocer las palabras, las raíces, su contexto, su época, no es lo mismo una palabra a veces en la época del primer templo, en la época del segundo, en tiempos, vamos a decir, realmente remotos. La palabra religión que decíamos, hoy en hebreo moderno, la palabra religión es el término dat. La palabra dat realmente es un préstamo del persa que significaba precisamente edicto, decreto, ley, es lo que significaba. Y hoy por hoy es la palabra que en hebreo se ha venido usando para hablar de religión. No tenemos una palabra para hablar de religión, vamos a decir así como lo entendemos nosotros, en el mundo bíblico antiguo, porque obviamente lo impregna todo. Entonces realmente forma parte de su forma de vida, su forma de ser, y realmente no hay un término específico que aglutine eso. Ahora, en cuanto a la labor de profesor, Sí. claro, como profesor, uno está formando no solo especialistas en el tema, está formando Sí. posiblemente futuros profesores y futuros investigadores, ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué aspectos, con respecto a la historia, bueno, en tu caso es casi específicamente de la religión judía, pero Sí. en general del mundo religioso antiguo? ¿En qué aspectos crees tú que haces más hincapié, ¿no? Intentas hacer más hincapié como investigadores, para formarlos como Sí, investigadores? pues yo enfatizo mucho precisamente la cuestión textual, porque es obviamente donde yo parto, pero precisamente al mismo tiempo que vayan más allá. Ya cuando el estudiante ya tiene un buen bagaje de conocimiento gramatical, de la lengua, pues que no se quede meramente allí. Y si analiza un texto en particular, ya conoce la lengua, bueno, pues de qué contexto es ese texto en particular, qué es lo que se piensa, qué es lo que se dice, ve más allá, incluso qué es lo que piensa el pueblo vecino del lado, porque uno puede dar una visión y el pueblo de al lado puede dar del mismo hecho una visión distinta, eso sabemos que lo encontramos constantemente en la antigüedad. En mi caso, pues he tenido también la suerte de formar, y lo sé muy bien ya en mis clases, a otros compañeros profesores, a investigadores que han ido profundizando luego ya en sus respectivos temas, pero yo siempre he querido, como digo, hacer mucho hincapié en, eh, primero, una honestidad en el sentido de que, bueno, pues la creencia de cada uno, pues vamos a decir que quede en un segundo plano si queremos ser totalmente objetivos o intentar aspirar a ser lo más objetivos posible y honestos. Y como digo, conocer el idioma, conocer la época en la que se componen los textos. No es lo mismo un texto, incluso en la misma Biblia hebrea, pues está escrito en la época de los reyes, como digo, o está escrito ya después del exilio en Babilonia. Cambia muchísimo el idioma, aunque sea la misma lengua hebrea. Yo es lo que le digo muchas veces. Nosotros vamos a las Biblias y todo está escrito igual y parece que todo es escrito por la misma persona, mismo puño y letra. Pero si vamos a la lengua, vamos a decir, la lengua original en la que está escrito el texto, pues se nota que no, que hay muchos estilos, mucha forma de expresarse, de redactar, y no es lo mismo leer incluso dentro de un mismo libro bíblico, el Génesis, el relato de la creación, que el ciclo de José, incluso en el libro de Isaías sabemos que hay varias manos detrás de todo ello, tenemos que ser conscientes de ello, y yo creo que es uno de los elementos primordiales. Por eso yo en la lengua les digo, bien, va a ser un camino muy largo, va a ser un camino muy duro, porque tenemos que muchos de ellos vienen con esas concepciones que se nos ha ido transmitiendo culturalmente. El texto bíblico escrito, yo creo que ya es algo que no es tan
tan asentado como antes, pero que según se decía que el Pentateuco escrito por Moisés, todo el principio a fin. Yo creo que eso es obviamente algo que está totalmente abandonado, aunque de vez en cuando uno se encuentra todavía con ese tipo de creencias que están muy arraigadas en ciertos sectores, en ciertas comunidades. Quitar todo ese, quitarlo por lo menos, como ya yo les digo, no es, como dije al principio, pues no atacar en absoluto las creencias del público, del estudiante, del alumnado, pero que sean conscientes que una cosa es muchas veces la tradición que se nos ha contado, pero luego ya el fenómeno real de cómo se han compuesto los textos, pues es muy distinto. Y eso, al margen, como digo, de la espiritualidad de cada persona, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Tú crees, ahora que nombraste la honestidad, y aunque es un tema, Sí. digamos, que ya, sobre el que ya pregunté antes, a mí una de las cosas que me gustan mucho de este curso que ha organizado el Instituto Shalem, ya es la segunda, el segundo nivel de un diplomado de Historia de las Religiones, me gusta mucho la variedad de los campos de los ponentes, ¿no? De los profesores. Sí. De manera que hay sociólogos, hay antropólogos, hay filólogos, hay filósofos. Entonces, a todos ellos les he hecho una pregunta porque, claro, yo más o menos tengo cierto contacto con el mundo de la historia, ¿no? Pero los otros campos, vamos, soy algo más que advenedizo. ¿Cómo se pone un filólogo criterios de falsabilidad? Es decir, ¿cómo ustedes aplican, es decir, cómo revisan ustedes sus propias teorías antes de aventurarse a lanzarlas? Bueno, en mi caso ha sido, como digo, pues parto de un texto, un análisis, luego voy viendo precisamente, pues, mucho de... Yo esto me curtí mucho, como suelo decir, pues a través de mi proceso de doctorado, escribir los artículos, diversas partes de los capítulos de la tesis, luego participar, por supuesto, en congresos, pues cuestiones que yo consideraba que eran de una forma, pues precisamente en estar en contacto con otros investigadores, con otras perspectivas y decir, bueno, pues quizás esto no es como yo pensaba, o quizá yo el texto lo he leído de esta forma y quizá haya que darle una revisión, una vuelta de tuerca, o bueno, pues leer mucho más, es decir, los que nos han precedido, la bibliografía existente que pueda haber en el campo en el que nos está formando, pues quizá nos pueda obviamente aportar otras luces y el no ser tajantes, es decir, bien, buscamos ser objetivos, buscamos ser rigurosos, pero lo que a mí me ha enseñado estos años del estudio académico es que hacer afirmaciones tajantes, catedráticas, en las que decir esto es blanco, esto es negro, esto es así, no puede ser. Lo que hoy podemos considerar como o tomar como no la verdad absoluta, por supuesto, pero por lo menos lo que consideramos que es lo más aceptado, quizá dentro de un tiempo haya estudios nuevamente que vayan en contra de ello y que nos muestren una realidad distinta. Y no hay que tener miedo a eso. También me gusta la precisión porque yo, por ejemplo, soy la persona menos humilde del planeta. Casualmente, mi abuela se llamaba María Humildad, pero a mí cuando me dicen, es que tú no eres humilde, digo, no, claro que no, porque humildad era mi abuela. Yo no he heredado absolutamente nada, ¿vale? Pero una cosa es la humildad personal Sí. Y otra cosa es la humildad profesional. Es decir, uno puede ser un arrogante como persona o no necesariamente arrogante, pero tajante y cuando investigas, sin embargo, siempre tienes que dejar una puerta abierta Efectivamente. utilizándolos posiblemente, parece que, Sí. si esto es así, Uh-huh. porque la gente no sabe distinguir. Sí, sí, muchas veces cuando nos leen en el mundo académico, cuando gente ajena al mundo académico nos lee, piensa que estamos precisamente sentando cátedra. Y por lo menos en mi caso, bueno, yo he hecho un estudio, creo que esto es así, he sacado estas conclusiones, pero quizá años más tarde yo mismo me pueda echar atrás y me pueda, cosas que yo consideraba que eran así, al haber profundizado más en este tema, bueno, pues quizá haber profundizado en esa misma idea o haberme, vamos a decir, entre comillas, refutado a mí mismo, haber aportado una nueva perspectiva. Yo mismo me he leído estudios, trabajos que redacté en su momento en los años de carrera y dije, pero ¿cómo es posible que yo escribiera esto? Y en su momento fue bien valorado, fue bien considerado, pero dije, bueno, ahora con lo que yo mismo sé, pues no habría hecho esto, habría hecho algo totalmente distinto. Creo que eso es normal, por lo menos en mi caso. Bueno, eso es señal de que uno avanza, ¿no? Efectivamente. Y con uno avanza el conocimiento científico, ¿no? Porque uno está Sí, aportando, digamos, cada vez cosas eso es. más afiladas, ¿no? Más precisas. Otra cosa que me preocupa, personas, por ejemplo, bueno, como es el caso prácticamente de todos los profesores, que no solo
han hecho de la investigación y la educación un campo profesional, sino que participan con cierta regularidad en canales de divulgación como este. Sí. A mí se me antoja que es como que tiene que ser difícil buscar un equilibrio, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo, uno tiene una formación con la que uno se gana la vida y tiene que ser valorada, ¿no? Que se le Efectivamente. un trabajo. Oye, mis conocimientos a mí me han costado, me gustaría ser retribuido por ello. Y por el otro lado, siempre creo yo que esto es, bueno, ojalá fuera más general, pero desde luego no es tan poco común, la sensación que tenemos la carrera que hayamos hecho, como que tenemos una vocación, ¿no? De que el mundo universitario tiene que incidir en la vida real. Hay que sacar, digamos, el mundo universitario del aula y del congreso, ¿no? Tiene que servir para el crecimiento, digamos, de la sociedad en general, ¿no? Y este equilibrio, por ejemplo, no sé si has reflexionado mucho sobre el tema o no, Alguna pero vez sí, porque efectivamente yo he participado pues, en varios canales ya de divulgación, me gusta la divulgación, pero efectivamente a veces es bueno, quizá un poquito complicado de compaginar pues, con la labor docente de cada uno, la labor investigadora, son, en el fondo, bueno, pues es transmitir lo que precisamente uno hace al público, a la audiencia, en los congresos también, porque los congresos al final es lo que hacemos, aunque estamos en contacto colegas, compañeros, y transmitimos y divulgamos a otros compañeros o a otros interesados curiosos que vayan allí. Yo creo que también es eso, es algo muy, muy vocacional, te tiene que gustar mucho. Yo disfruto mucho con lo que hago. Sí, es cierto, obviamente, que uno espera una retribución de todo ello, pero creo que todo se nutre porque, bueno, sí, yo espero una retribución por mi labor como investigador, como profesor, como traductor, pero creo que al mismo tiempo eso también puede hacer, bueno, pues transmitirlo, comentarlo a otras personas que quizá no forman parte de este mundo académico, pero que se puedan sentir interesados y atraídos por ello. Entonces yo creo que esto siempre es un buen escaparate, una buena ventana para que la gente conozca, para que la gente se interese, porque yo creo que además son cosas que muchas de ellas están en el interés, en la curiosidad de la persona, aunque se dedique a algo totalmente distinto a todo ello, pero que le pueda decir, bueno, pues aquí se me está permitiendo acceder a este tipo de material, este tipo de conocimiento, voy a hacer este curso o voy a leer esto que ha escrito este profesor, este investigador, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que la divulgación tiene un papel, obviamente, muy destacado. Yo creo que no está reñido con el mundo académico, me he encontrado opiniones contrarias a ello, pero creo que la academia tiene que, a cierto punto, bajar y transmitir. No es lo mismo, además, incluso pues transmitir a un público muy específico, un público académico, que obviamente a un público de un carácter más divulgativo, pero creo que es necesario y se puede hacer. ese es un tema que también ha salido, ¿no? El tema de el concepto que la gente tiene, bueno, la gente, en fin, estoy generalizando, hay de todo, por supuesto, Sí, pero que es bastante común sobre la cultura, ¿no? Y la cultura, llegado a un punto, es más una actitud frente al conocimiento, frente a la generación de conocimiento y la transmisión de conocimiento, que realmente la erudición. La erudición es otra cosa. Y por supuesto la inteligencia y tal, eso queda aparte. Todos conocemos gente que no estudiar no es una condición sine qua non para no ser demasiado inteligente. Se puede ser no muy inteligente y sacarse un título, lo que quiero decir, efectivamente, ¿no? correcto. Porque creo que hay es bastante común una percepción generalizada del licenciado, del doctor y del catedrático, más todavía, cuanto más arriba subas en el escalafón Sí, académico, supongo que será peor, de una persona, mmm, digamos, creída o esta concepción que hay, por ejemplo, de que la cultura es hablar con palabras polisílabas, si es posible, en algún idioma oscuro. Cuando es justo al revés, ¿no? Es buscar la capacidad de hacerte entender, ¿no? El dominar registro lingüístico para ujú. que lo que tú transmites vaya a la otra persona. No, totalmente de acuerdo en ello. Es decir, uno tiene que emplear un registro, una forma de cómo transmitir.
pues obviamente dependiendo de a quién se dirija. Y hay que ser accesible, no hay que ser cerrado, oscuro, vivir en ese, digamos, en un peldaño recóndito en el que solamente te enteres tú y dos o tres más. De hecho, recuerdo perfectamente cuando presenté mi doctorado, que me dijeron a algún profesor que leyó la tesis, me dice, Carlos, me ha gustado mucho todo tu trabajo, pero tengo que echarte una cosa, digamos, en cara. Digo, ¿qué dice? Que lo has hecho muy fácil de entender, muy fácil de conocer lo que quieres enseñar. Y yo me quedé pasmado ante aquello. Digo, ¿cómo es posible que me digan, como una crítica, que lo he hecho accesible el lenguaje, que no es un texto enrevesado, es decir, que igualmente es un texto académico, es un texto voluminoso, es un texto obviamente que ha llevado mucho tiempo de preparación, pero me dijeron precisamente eso, que era un texto muy accesible, que no había sido, de hecho me dijeron literalmente, aburrido, y digo, y yo me quedé sorprendido ante eso. Digo, ¿cómo es posible que haya hecho un texto aburrido y al mismo tiempo que no verlo como algo, como un aspecto a criticar? Bueno, yo ahí... Sí, aprovecho para decirles que la tesis del doctor Santos Carretero está disponible en Dialnet y en dos o tres, ¿no? Sí, está en Dialnet, en el repositorio de la Universidad de Salamanca y en Academia. Yo mismo la tengo ahí lista para cualquier interesado. Es angelología y demonología, algo así, ¿no? Eso El es, título no me arqueología y acuerdo. demonología en el ciclo de Enoch. Es decir, ahí lo que hice fue analizar la evolución y desarrollo de toda la cuestión angelológica de los espíritus, el tema de ángeles, demonios y otros espíritus como el fénix, el calcedrio, en la literatura de Enoch, analizando en 1 Enoch, 2 Enoch, 3 Enoch, los fragmentos arameos de Qumran. Entonces, viendo precisamente el aspecto del mal, sobre todo el Semiaza, Zacé, ese tipo de figuras, el desarrollo de Enoch convirtiéndose en la figura de Metatron. Claro, ahí por eso también derivo mucho luego mi interés y aparte tuve que formarme muchísimo en religiones comparadas con el ciclo enóquico, porque aparecen menciones, conceptos que van más allá de lo judío, tanto del mundo helenístico, el mundo precisamente babilónico, el mundo persa, y de ahí, bueno, pues fue un gran interés en mí que se generó a partir de todo ello, y por eso, bueno, pues también el tipo de sesiones que voy a impartir en ese segundo diplomado del Instituto Shalem, comparando entre los dioses del ámbito cananeo con el ámbito bíblico, los ángeles del judaísmo, sobre todo del mundo del segundo templo, Enoch, jubileos, etcétera, con los espíritus del zoroastrismo, los ameshas pentas, que se han dicho muchas veces que son como los arcángeles, y bueno, sí, podemos ver que hay algunas similitudes, y sobre todo también las figuras del mal, Satán o Angra Mainyu, pues podemos ver paralelos en ello. Entonces yo a partir de ahí, precisamente, el leer esos textos de una tradición judía, de ciertos grupos, ciertas comunidades sectarias, pero que al mismo tiempo hacían referencia a aspectos que eran de tradiciones religiosas distintas o incluso más antiguas, bueno, pues me hizo que profundizara mucho más en ello. Es decir, como hemos ido de una única cultura a expandirnos más allá y ver realmente, bueno, pues de dónde vienen esas referencias, todo este tipo de expresiones, terminología extraña, oscura, que muchas veces no están ni en la propia lengua hebrea. Son calcos o préstamos o corrupciones. Aproximadamente entiendo, este es el contenido del módulo que impartirás en el Instituto Shalem. Sí, vamos a ver, en cierta medida sí, es decir, mi enfoque va a ser, una de las sesiones voy a hablar sobre la comparación, sobre esto voy a comparar los símbolos entre diferentes dioses o conceptos espirituales. Pues en una sesión voy a hablar de la comparativa entre Yahvé, Adonai, el dios de Israel, frente al dios El Cananeo, que se ha visto muchas veces como una antesala o como una similitud muy clara. La Asherá del judaísmo, que no podemos olvidar que el propio judaísmo pues, tuvo bien asentado el culto a una diosa, como se llama la consorte de Yahvé, como se decía, junto con las Astartés, las Anat, las diosas precisamente cananeas, en las cuales, bueno, pues obviamente podemos encontrar fuertes paralelos. Como decía, el tema de la serpiente, cómo el concepto de la serpiente, con esa dualidad positiva y negativa en las culturas del ámbito cananeo y el ámbito judío, porque también encontramos, pues recordamos la Nehushtan, la serpiente de bronce, que aparece en la Biblia, y luego ya, bueno, pues todo el concepto de la serpiente, muchas veces decir la serpiente como el símbolo del mal, como el símbolo del diablo, el Satán, que si lo vemos en Génesis, o tal vez no está en Génesis, porque las serpientes realmente son algo que ha mudado muchísimo, nunca mejor dicho, o en el Apocalipsis con el dragón, las criaturas aladas, monstruosas, que eso nos puede recordar pues, con Tiamat y los monstruos de Mesopotamia. O como decía también, pues comparando los ángeles del judaísmo con los espíritus guardianes o protectores del zoroastrismo.
si hay un dualismo en el zoroastrismo, el judaísmo, bueno, pues tiene a figuras negativas como Satán, Azazel, pero claro, no es un dualismo en el judaísmo, porque la figura del mal, las figuras del mal siempre están un peldaño por debajo de Dios. Entonces, Tan encontramos subordinado. ahí subordinadas. Encontramos elementos comunes, pero al mismo tiempo diferentes, pero que podemos decir que se ha nutrido el judaísmo de las culturas de su tiempo para desarrollarse y sobre todo en ese momento, que es como decía, sobre todo en lo que yo más me centro, que es el segundo templo. A mí digamos, de casi todas las cuestiones que tienen que ver con las religiones, lo que más me asombra es lo asombrosa, sí, fascinantemente permeable que somos, ¿no? Que, Totalmente. yo personalmente pienso que en el segundo templo se dieron es decir, siempre fueron, siendo humanos, siempre fueron Sí. humanos, por lo tanto siempre fueron permeables, pero Ujú. en el segundo templo yo creo que se dan una serie de condiciones eh, para ser más permeables todavía, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, es el concepto de reconstrucción. Sí. Uno tiene la sensación cuando lee los textos, digamos, a partir de Ezequiel, toda esta historia de Esdras, de Nehemías, que la obsesión es reconstruir el templo, pero no solo están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo una relación con una divinidad y están como faltos de materiales, ¿no? O sea, Ujú. su concepción del mundo ha cambiado por completo Totalmente. Ujú. y entonces necesitan como nuevos materiales y entonces agarran de aquí y de allí, pero no es una simple copia. Sí, Es claro, decir, no, eso, me gustaría que nos explicaras un poco eso. sí, yo digo siempre en mis clases que el segundo templo es un punto y aparte tremendo frente a todo lo anterior, obviamente no se abandona, pero efectivamente es un momento de reconstrucción, de retomar, de reconfigurarse mentalmente los judíos de aquel tiempo como sociedad. Y sí es curioso que al mismo tiempo se dice, bueno, pues realmente una creencia del pueblo en general de un único Dios, ya no tener otros dioses, ya se habría abandonado y a partir de aquí ya surge más o menos el judaísmo que se va a ir fraguando y que podríamos decir a cierto punto que va siendo más similar a lo que vamos conociendo frente a ese mundo tan antiguo del primer templo, del que tenemos todavía muchas dudas realmente en muchos aspectos, pero con todos, el judío sigue buscando y sigue permeando y sigue tomando de aquí y de allá. Si antes teníamos, por supuesto, la referencia de Canaán, no podemos ver sustrato cananeo, egipcio también en algunos aspectos, pero el aspecto pues de mirarse, reflejarse en el mundo helénico, a veces como una crítica al mismo tiempo. Todas las historias de los dioses que decíamos que mantienen relaciones con los hombres y los semidioses. Ahí es cuando surge toda esa tradición judía de los ángeles que descienden, se mantienen relaciones con las mujeres y son los seres de renombre, los seres de antaño. Es una visión muy crítica que da el judaísmo del segundo templo precisamente a todas esas historias que poblaban las culturas de aquel tiempo de semidioses, de seres divinos, seres humanos, que eran figuras muy importantes, pero obviamente el judaísmo dice, no, aquí se está rompiendo lo que sería el cosmos divino, el orden de Dios. Posiblemente, Sí, perdón, sí, no, no. posiblemente careciendo en aquel momento de un sistema dogmático como se generaría después, ¿no? A partir Efectivamente, a de partir del judaísmo la rabínico. todo eso, Sí, a partir también de la normalización del cristianismo y después sí, del rigorismo islámico, posiblemente estemos hablando de una de las religiones monoteístas más, eh, no sé cómo decirlo, más capaces de establecer puentes con otras totalmente. religiones del entorno. Sí, Ujú. eso me ocurre también, por ejemplo, analizando dentro del segundo libro de Enoch la figura del ave fénix. Y yo dije, bueno, ¿qué está pintando, qué está haciendo aquí el ave fénix en un texto que es puramente judío? Y una descripción además como un monstruo híbrido, porque decía que tenía partes de león, partes de cocodrilo, pero llamaban el fénix, otras criaturas que me recordaban cualquier cosa menos algo puramente judío. Y ya rastreando en texto dije, bueno, lo he encontrado en otro, que es 4 Esdras, que es un apócrifo también, ¿de acuerdo? Pero ahí lo que estamos viendo es que estaban tomando una amalgama de tradiciones, pues por supuesto egipcias, tradiciones griegas, y lo estaban asimilando ellos. Estaban creando un ser, una criatura, que al mismo tiempo tomando como referencia otros seres mitológicos de pueblos próximos a ellos o incluso más antiguos. El hecho, por supuesto, también, bueno, pues todos conocemos la historia del diluvio, la historia del árbol del jardín,
la pareja humana, la serpiente, el árbol, y tenemos paralelos en ello. Los tenemos en Persia, lo tenemos, como decía, con la historia también de Utnapishtim con el diluvio. Tenemos paralelos de lo que es el Génesis, tenemos muchas referencias, y eso es algo que yo he trabajado en el primer diplomado. Centré una sesión en el tema del diluvio, otra sesión precisamente en la transformación precisamente del personaje de Enoch, que Enoch mismo, como figura, lo podemos ver, un equivalente ya, como un antecesor, vamos a decir, ese arquetipo en el rey Menduranki, y bueno, los paralelos están ahí. El Enoch bíblico que todos conocemos, no voy a decir que sea un calco, pero ese arquetipo de figura lo tenemos ya desde antes. Y también, bueno, pues una última sesión giró en torno en todo el tema de la creación, el tema de Tiamat y Marduk, comparándolo con el texto de Génesis de la creación. Por aunque no lo parezca, quizá ahí ya queda bastante más diluido en el relato que todos conocemos de Génesis 1 y Génesis 2, pero ahí tenemos unas fuertes conexiones con la creación del Enuma Elish. Los elementos de que eran dioses y monstruos aquí han quedado, bueno, pues desdivinizados y convertidos en conceptos abstractos como el abismo, el tohu babohu, las aguas, los cielos, pero ahí podemos ver todavía similitudes con las culturas coetáneas e incluso más antiguas del pueblo judío. Así que sí, totalmente permeable. A mí es que me fascina. Es digamos, la humanidad, los aspectos humanos son los que más me impresionan. A ver, yo no sé cuándo comienza este curso. Pues te digo ahora, el curso comienza ahora en septiembre, me parece, comenzamos. Sí, te digo, sí. concretamente, el profesor Reitman empieza el 21 de septiembre, y luego el segundo módulo lo impartirá el doctor Feinstein, ya a principios de enero del año próximo, y yo seré el tercero en impartir, y yo comenzaré en febrero del año próximo, el 16 de febrero. Efectivamente. Cambian el orden. Sí, hemos cambiado el orden, efectivamente. Para los que estén interesados, yo estoy siguiendo el primero para poder acceder al segundo. Porque eso, para los que estén interesados, tienen que recordar que solo se piden 2 requisitos. Se pueden apuntar todos los que quieran con 2 requisitos. Uno es que sean personas que estén dotadas de algún tipo de título universitario, porque se les va a pedir que ya estén en contacto con algún tipo de metodología académica y manera de enseñar y manejo de la bibliografía. Y la otra es que hayan cursado la primera parte, porque sin cursar la primera parte posiblemente no entiendan los enfoques o vayan a surgir preguntas que en realidad lo que van a hacer es frenar al resto del alumnado y interrumpir al profesor. Pero por lo que llevo, no he terminado. Ahora me toca empezar justo con el módulo tuyo. Lo que he visto es interesante, pero lamento no haberlo visto en directo, ¿no? Porque en algunas ponencias, bueno, hay algunas que me ha reventado la cabeza, es decir, cosas tan obvias, ¿no? Y me revienta la cabeza, digo, yo soy tonto como la suela de un zapato, que es cómo no se me ocurrió, ¿no? Y otras que, pues, que generan dudas, como entonces surgen preguntas, ¿no? Es muy... ahí te esperamos en el segundo curso. Espero que sí. Mira, cómo, si no entiendo mal, cursar este diplomado te da, te da acceso a realmente un diploma de la Universidad Hebraica. Sí, correcto. ¿Vale? O sea, ¿y sabes si tiene validez, por ejemplo, en Europa? ¿Tiene reconocimiento de crédito? Eso realmente sí que lo desconozco. Yo creo que ahí sería Jussi quizá quien que estaría más en torno a ese tema ya de carácter más convalidación, temas académicos. Yo, por ejemplo, en otros centros en los que también estoy, como el Israel Center of Biblical Studies, ahí sí, por ejemplo, como decíamos, somos un centro adjunto a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ahí sí, por ejemplo, el título tiene un reconocimiento con validación con créditos académicos, o hay estudiantes que para su doctorado lo necesitan o para convalidar en sus estudios. Yo creo que aquí sería algo similar en este libro, pero creo que quizás yo sí sería la más indicada para sacarte de esa duda. Ya, pues yo me lo apunto y la acosaré, que es la próxima entrevistada. Bueno, y para terminar, yo siempre, siempre le prometo a Jussi, digo, no, 45 minutos, ¿vale? Es verdad que con algunos me he pasado, ¿no? Pero hay alguna última consideración que tú crees que sea, es decir, algo que tú digas, mira, en este
módulo se ofrece al alumnado algo que no suele ofrecerse en otro tipo de diplomado? ¿Crees que hay...? Bueno, yo creo que sí, aparte de pues, el alto nivel de todos los compañeros ponentes, que creo que no todo el mundo, digamos, puede decir que fácilmente puede hacer una clase impartida por el profesor Reutemann, por Jaime Vázquez, profesor Feinstein, todos los que estamos aquí. Yo creo que se puede hacer también así, obviamente, profundizar, ya no solamente unas meras pinceladas, sino profundizar ya en el desarrollo de las historias de las religiones, pues todas las religiones, vamos a decir así, sobre todo desde el ámbito del Próximo Oriente, judaísmo, cristianismo, islam, llegando obviamente como por ejemplo Feinstein, que él se enfoca mucho más en el mundo moderno, el fenómeno religioso en siglos más recientes. Yo creo que algo así, además de forma online, más accesible que ir a una universidad y por supuesto, bueno, pues todo lo que ello implica además también, creo que es una forma que transmitir, sobre todo el hacer que llegue a cualquier persona de habla hispana, o por lo menos que entienda español en este caso, a este tipo de contenido, de material. Yo he impartido en muchos centros, tanto online como presencialmente, y algo así, un diplomado, un curso de este calado de historia de las religiones, no es algo, o por lo menos con esta profundidad que nos hemos propuesto y que ya estamos con el segundo nivel, visto además la tremenda gran acogida que hemos tenido en el primer nivel. Creo que es algo que yo no he encontrado hasta el momento y yo recomiendo a todos aquellos curiosos, interesados, que se acerquen, que lo van a disfrutar mucho. Yo por mi parte les digo que de verdad vale la pena, que además, bueno, yo lo estoy viendo en diferido porque queda grabado después. Sí, queda grabado. Una vez lo paga uno, tiene acceso durante un año a las clases, o sea que la pueden ver cuantas veces quieran. Pero el hecho de verlo en directo les da la oportunidad de preguntar directamente al ponente y a veces surgen, digamos, han surgido algunas cuestiones en los diálogos después por las preguntas de los ponentes que son muy, muy interesantes. ¿Vale? Entonces, pues nada, cumplido. Muchas gracias, doctor Santos Carretero. Igualmente, A Raúl. todos, anímense, denles el like, hagan comentarios. Nosotros en la descripción del vídeo, recuerden que siempre dejamos el enlace a la página del Instituto Shalem para que ustedes puedan, digamos, informarse o directamente, si deciden que vale la pena, pues comprarlo, ¿vale? Entonces recuerden like, comentarios y difusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.